Hola, les doy la bienvenida a esta clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es la Alta Edad Media, pero antes de empezar con la Alta Edad Media, hagamos un repaso. Bien, habíamos dicho que la Edad Media comenzaba en el año 476 con la caída del Imperio Romano, ese imperio que había dominado todo el mar Mediterráneo, dejando su influencia sobre Europa, parte de Asia y el norte de África. Y finaliza esta Edad Media con dos fechas posibles. Una, en 1453, con la caída del Imperio Bizantino, o también conocido como el Imperio Romano de Oriente, en manos del Islam que lo invade desde el sureste. Y la otra fecha posible es 1492, con la llegada de Colón a América. Después vamos a ver que estas dos fechas están íntimamente relacionadas. Bien, es decir que la Edad Media dura aproximadamente 1000 años, o sea, muchísimos años. Entonces los historiadores se dieron cuenta que esa Edad Media había que dividirla en periodos. Nosotros en las clases anteriores vimos la temprana Edad Media. Vimos cómo después de la caída del Imperio Romano se van formando alrededor del mar Mediterráneo tres focos culturales: lo que había quedado del Imperio Romano, que comienza a llamarse Imperio Bizantino; los reinos romanos germánicos, son muchos los reinos que se van formando en Europa occidental, y en una nueva cultura, una nueva religión, que va a ser el Islam, que desde la península arábiga comienza a expandirse por el norte de África y llega hasta Europa. Después tenemos la temprana Edad Media y la baja Edad Media. Hoy lo que vamos a ver es la alta Edad Media, que si ustedes ven, el Imperio Bizantino abarca todo este periodo, el Islam comienza a florecer y lo que nosotros nos vamos a centrar es en la sociedad feudal. Entonces, la alta Edad Media o feudalismo es el tema de la clase de hoy. ¿Dónde se extiende el feudalismo? Se va a extender en los reinos romanos germánicos de Europa occidental: el Reino de Francia, o también llamado Reino Franco, el Ducado de Borgoña, el Sacro Imperio Romano, el anglosajón. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Son fechas aproximadas, pero calculen que desde el siglo VIII al siglo XII aproximadamente. ¿Y qué va a ser el feudalismo? Va a ser una manera, un sistema de organizar la situación política, económica, social y cultural durante la Edad Media. Y hay algunos rasgos que se van a extender por muchísimos más siglos que el siglo XII. Bien, vamos a empezar diciendo que este periodo es un periodo de mucha inseguridad, por muchos motivos. Por un lado, hay epidemias, aviso que la de coronavirus no existía, pero había otras epidemias, ¿sí? Ataques de pueblos extranjeros, que calculo que ustedes deben haber escuchado mucho por las series de la de los vikingos, que estaban en el norte de Europa. Bueno, van a atacar a estos reinos romanos germánicos. El enfrentamiento entre nobles o señores feudales y la escasez de alimentos, justamente porque entre las guerras, las epidemias, iba a haber poco alimento. Bien, entonces vamos a ir dividiendo en características políticas, sociales, económicas y culturales. Empezamos por las políticas. ¿Qué pasaba a nivel político? En Europa occidental, como vimos en el trabajo anterior, se organizan distintos reinos: el reino franco, el visigodo, el anglosajón y otros más. Aparte van a ir cambiando a lo largo de esta alta Edad Media. ¿Cuál es la particularidad? Que el poder central, o sea, el de los reyes, es reemplazado por el poder local de los nobles. ¿Sí? No es que dejan de existir los reyes están, pero ya no tienen ese poder absoluto. Ahora el poder lo tienen los nobles. Y hay distintos títulos de nobles: condes, marqueses, duques. ¿Sí? Esto hace el debilitamiento del poder del rey, y como el rey se debilita, los que empiezan a ocupar ese lugar van a ser estos nobles, estos duques, estos condes, estos marqueses. ¿Y por qué tienen poder? Porque cobran los impuestos y al tener dinero eso hace que tengan poder, administran justicia por mano propia, acuñan moneda, eso quiere decir que hacen moneda, o sea que tienen el control económico y financiero de ese lugar, tienen su propio ejército y además construyen fortalezas que nosotros las conocemos con el nombre del castillo. Entonces, ¿qué pasa?
Habríamos dicho que era un periodo de inseguridad. Había nobles, propietarios menores, que son nobles, aclaremos, que se van a convertir en vasallos, que tienen menos poder. Entonces piden protección a un noble que tiene mayor poder. Este noble que tiene mayor poder van a ser los señores feudales. Entonces el vasallo que tiene miedo, ¿sí?, y busca alianzas para fortalecerse, hace un contrato, ¿sí?, con el señor feudal y se llamó contrato de vasallaje. Bien, ¿en qué consistía? En un contrato las dos partes tienen que prometer algo, cumplir cosas. Bien, el vasallo o el propietario menor le prometía al señor feudal fidelidad, obediencia, servicio. O sea, si el señor feudal le decía al vasallo, vayamos a la guerra, el vasallo no podía decir nada y tenía que ir a la guerra. Bien, el señor feudal, ¿qué prometía a cambio? Bueno, le debía protección, lo iba a proteger a ese vasallo si algún otro noble lo enfrentaba en un periodo de escasez, lo ayudaba. Y además le daba el beneficio de un feudo. ¿Y qué era un feudo? En general era una porción de tierra, pero también podía ser el manejo de un molino. El molino, ustedes saben que lo que nos va a permitir es hacer harina. Entonces los campesinos labraban la tierra, pero no podían hacer su propia harina, le tenían que pagar a este señor, a este noble, para usar el molino y poder de esa manera hacer la harina. Entonces era una manera de tener ingresos. O también otro de los feudos podía ser un castillo. Entonces, acá tenemos, por un lado, lo que tenemos es un dibujito donde muestra la ceremonia de homenaje. En esta pintura que nosotros vemos es al señor feudal y a este vasallo que está firmando este contrato. Y miren que el señor feudal le está poniendo como una corona, unas ceremonias que se hacían a este vasallo. Miren la particularidad. En la Edad Media no tratan de guardar las proporciones. Como el señor feudal es más importante, es más grande. Porque si nosotros a estas dos figuras, las paramos, el señor feudal es muchísimo más grande que el vasallo. Y acá está esquematizado el contrato de vasallaje. Bien, por un lado el señor feudal, por el otro el vasallo. El señor feudal ofrece protección económica y militar ¿a quién? Al vasallo. Y el vasallo a la vez que ofrece consejos militares, pago de impuestos, trabajo y ayuda en general. ¿A quién? Al señor feudal. Entonces, podemos decir que durante el feudalismo hay una fragmentación del poder. El poder ya no lo tiene el rey, sino que lo tienen estos distintos señores feudales. Bien, esto resumiendo qué va a pasar con la situación política. A nivel social, ¿cuáles son las características sociales del feudalismo? Bien, lo vamos a representar con una pirámide. Puede ser que el año pasado hayan hecho alguna pirámide cuando vieron la civilización egipcia, por ejemplo. ¿Por qué la pirámide? Porque generalmente los que están arriba son los menos, que son los que controlan a los que están abajo, que son los más. Por eso se utiliza la figura del triángulo. Bien. En la sociedad feudal tenemos tres grupos: los nobles, la iglesia o el clero y los campesinos o siervos. Los nobles son los que luchan, y en esta misma categoría tenemos al rey, a los señores feudales y estos vasallos. Tengan en cuenta, el vasallo firma el contrato de vasallaje con los señores feudales y el señor feudal a la vez lo hacía con el rey. Después tenemos el clero o la iglesia. Bien, esta iglesia va con mayúscula porque es la institución, no es el edificio. ¿Sí? Bien. Entonces, esta iglesia o el clero, ¿qué es lo que hace? Son los que rezan. Y hay distintos tipos de miembros de la iglesia. Los que están recluidos en un monasterio, que son los regulares, y los seculares, que son los sacerdotes, los curas, los que estaban en un pueblo, oficiaban misa. Y después tenemos los campesinos o siervos. No es lo mismo campesino o siervo. Ellos trabajan y firman el contrato de servidumbre. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el campesino es libre y el siervo está atado a la tierra. Si el señor feudal, ¿sí?, decide vender su tierra o la pierde, con ella pierde a los siervos. Bien.
Entonces se firma un contrato de servidumbre entre el señor feudal y el campesino siervo. El señor feudal que promete, como siempre, protección, ya les dije, estamos en un periodo de inseguridad, ya sea de subsistencia o por las guerras, y daba una parcela de tierra para que la trabajaran, pero la tierra era del señor feudal, no del siervo. Los siervos iban a cultivar las tierras del señor feudal, como dijimos, no eran sus tierras, debían pagar un impuesto y además debían pagar por el uso de los molinos, los hornos. ¿Qué pasa entonces? En el feudalismo la sociedad es estamental. Y esta es una palabra nueva, estamental, estamento. Son grupos sociales establecidos por la sangre. Y no se podía pasar a uno al otro. El que era siervo iba a ser siervo toda su vida y le pasaba esa condición a su hijo. Y lo mismo pasaba con el noble. Aunque ese noble hubiera perdido toda su fortuna, seguía siendo noble. Hasta acá la primera parte del feudalismo. Ahora vamos a continuar con las partes, o mejor dicho, con las características económicas y culturales del feudalismo.